la aorta atraviesa el diafragma juntamente con el conducto torácico. Y va hasta L4 la aorta. Y ahí se divide ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda y sacra media. La primera rama colateral es una parietal que es la frénica inferior. Y esta frénica inferior da un ramo medial. La primera da un ramo colateral que es la capsular superior o suprarrenal superior. Y después da dos ramos terminales, una medial y otra lateral. La medial se une al del lado opuesto, ¿sí? Y da ramito esofágico. Y la lateral sigue la inserción escarnosa al diafragma. Mientras que atrás, el nivel de cada uno de los cuerpos vertebrales que están en rayas cortadas serían las lumbares. Y estas lumbares nacen de la cara posterior, las 4 primeras, porque la quinta la da la sacra media. Y estas lumbares, que nacen a nivel de cada uno de los cuerpos vertebrales, contornean la cara anterior y lateral de los cuerpos vertebrales, y se dividen en dos ramas terminales. Esta que ven acá se denomina abdominal, y esta se denomina tronco dorsoespinal. Bueno, eso no preguntan, ¿sí? Frénica inferior y lumbares. Por la duda nomás le digo, pero no pregunto. Ahora sí, a nivel de T12 nace el tronco celíaco. Y ese tronco celíaco da la arteria gástrica izquierda, la esplénica y la hepática, ¿sí? La gástrica izquierda, la esplénica y la hepática. A nivel de la cara anterior, acuérdense de la cara anterior, T12, L1. L1 nace la mesentérica superior, L3 la mesentérica inferior. T12, L1, L3, ¿sí? Mesentérica superior y mesentérica inferior. Ahora, de la cara lateral nacen la capsular media, las renales, ¿sí? Y las gonadales, que son la ovárica para la mujer y la testicular para el hombre, ¿no? Generalmente lo que preguntan de acá, de aorta, es a nivel de qué nacen de cada una. T12, el tronco celíaco, que da origen a la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática. La mesentérica superior, a nivel de L1, y a nivel de L3 nace la mesentérica inferior. Ahora, de la cara lateral, recuerden la capsular media, las renales, ¿sí? Y la gonadal, que es la ovárica o testicular. Ahora, entre la cara anterior de la aorta y el origen de la mesentérica superior, recuerden que por ahí pasa, ese se denomina compás o pinza aórtica mesentérica, aórtico-mesentérica. ¿Y qué pasa por la compás o pinza aórtico-mesentérica? Pasa la renal izquierda, la renal izquierda, ¿sí? ¿Qué más pasa? El gancho del páncreas y la tercera porción del duodeno. Eso pregunta también. ¿Estamos? Esta es la cava. A la derecha encontramos la cava. Sí, la cava se forma como consecuencia de la reunión de las ilíacas común izquierda y derecha, forma la cava. Y la cava va a recibir las renales, renal izquierda, renal derecha. La renal izquierda más larga que la derecha, la vena renal izquierda más larga que la derecha. En el caso ¿cómo es? De la arteria, la arteria renal derecha más larga que la izquierda, ¿eh? Ahora, acá tienen cómo pasa a nivel del compás aórtico mesentérico la renal izquierda. Me distraigo cuando tengo que dar entrada a alguien, me distraigo, ¿me entienden? Traten de entrar antes, porque me distraigo. Porque tengo que buscar para hacer entrar. No entiende, parece criatura. Ya no son nenitos, ya son personas adultas que están tomando una carrera que le lleva mucho tiempo, mucho sacrificio, ¿no? Tienen que aprender a respetar. Entonces esta es ¿cómo es? La vena cava, sí, la vena cava. Fíjense que la cava es más larga que algunas me preguntaron, tiene 22 centímetros y esta tiene entre 15 y 18 la aorta. Pero aquí de la cava lo que nosotros tenemos que saber es que en la cava drena la testicular u ovárica derecha, drena la cava, mientras que la testicular u ovárica izquierda drena a la renal izquierda. Eso preguntan, ¿sí? Esa es una pregunta. Y fíjense cómo los vasos gonadales van a acompañar a los uréteres. Y acá tienen los uréteres, ¿sí? Esto ya es retroperitoneal lateral. ¿Qué tienen? Acá tienen los
riñones y las glándulas suprarrenales, y ahí salen los uréteres, ¿sí? Y ahí ven cómo el uréter, el riñón derecho está más bajo que el izquierdo, el riñón derecho está más bajo que el izquierdo, entonces el uréter cruza los vasos ilíacos externos, y el uréter izquierdo cruzan los vasos ilíacos comunes. Esto pregunta también. El uréter, tanto el uréter derecho como el uréter izquierdo tiene 25 centímetros, recuerden la dimensión del uréter, ¿sí? ¿Y qué más encontramos acá? Vamos a encontrar el plexo solar, ¿sí? El plexo solar o celíaco, recuerden que en el plexo solar o celíaco está en la parte superior del retroperitoneo medio. A los lados del tronco celíaco estarían los ganglios semilunares. A los ganglios de la mesentérica superior, los ganglios mesentéricos superiores, y entre el origen de la aorta y la renal están los ganglios renales o aórticos renales. Estos son ganglios previscerales, ¿sí? Y a esos ganglios previscerales tienen ramo aferente, y los aferentes son el vago derecho, que es la inervación parasimpática, y la simpática, el esplánico mayor, el esplánico menor, y algunas veces, cuando el 12 no se une al esplánico inferior, el esplánico menor forma el esplánico inferior. ¿Qué otra cosa tiene el plexo solar? Entonces, el que forma el plexo solar es el vago derecho. Vago derecho forma parte del plexo solar. En el extremo interno del ganglio semilunar, entonces recibe el vago derecho, que da una rama derecha y una rama izquierda. Mientras que en el cuerno externo termina el esplánico mayor. Esto preguntaron también alguna vez. En el cuerno interno termina el vago derecho, la rama derecha e izquierda del vago derecho. Y en el cuerno externo termina el esplánico mayor. El vago es parasimpático, mientras que el esplánico mayor, el esplánico menor y el esplánico inferior son simpáticos. Son ramos aferentes, ¿sí? Y otro eferente, bueno, creo que le pregunte, pero le digo por las dudas, es el frénico derecho. El frénico derecho forma parte del plexo solar. Va al diafragma y algunas ramitas se escapan y van al plexo solar. En los ganglios lo que hacen estos nervios es hacer sinapsis con neuronas efectoras, eferente o postganglionares que envuelven a las arterias, entonces forman el plexo celíaco. Y el plexo celíaco a su vez da origen al plexo gástrico izquierdo, al plexo esplénico y al plexo hepático. Plexo mesentérico superior, plexo mesentérico inferior, plexo renal, qué sé yo, todos tienen los mismos nombres que la arteria, le envuelven la arteria. Esto es plexo solar entonces, ¿sí? En el cuerno externo, este ganglio semilunar, entonces en el cuerno externo termina el vago derecho, rama derecha e izquierda. Y en el cuerno externo de ambos, sí, termina en el esplánico mayor. Eso es lo que preguntaron al plexo solar. Yo ya le di un repaso a todo, entonces estos son ganglios previscerales, semilunar, mesentérico superior y mesentérico inferior. Aferente parasimpático, el vago derecho. Simpático, esplánico mayor, esplánico menor y algunas veces el esplánico inferior. Y los ramos eferentes toman el nombre de la arteria a la cual envuelve. ¿Sí? Toman el nombre de la arteria a la cual envuelve. Y si envuelve al plexo celíaco, se denomina, el tronco celíaco se denomina plexo celíaco. Y ese plexo celíaco da origen a ¿qué? Al plexo gástrico, al plexo esplénico y al plexo hepático. Plexo mesentérico superior, plexo mesentérico inferior. Así van dando nombres, van dando los nombres que toman la arteria a la cual envuelve, ¿sí? Y a través de las arterias le llegan a las vísceras. Entonces, esto está atravesando el diafragma a nivel de T12. Y a nivel de T12 también está el conducto torácico. Acá vemos como el conducto torácico se formó por debajo del diafragma, acá abajo, detrás de la aorta, ¿sí? A nivel entre L1 y L2 se formó el conducto torácico, pero el conducto torácico en sí va a ascender por el mediastino posterior, por el mediastino, la parte posterior del mediastino. Sería la parte posterior del mediastino, ¿sí? Y en la parte superior se inclina hacia la izquierda y va a drenar ¿a dónde? En el confluente yúgulo-subclavio izquierdo. Yúgulo-subclavio izquierdo, ¿sí? Entonces, esto es retroperitoneo medio. Entonces, ¿qué tenemos? En el retroperitoneo medio tenemos la formación del conducto torácico. ¿Qué más? La cadena simpática lumbar. ¿Qué más? La aorta abdominal con sus ramas parietales y viscerales. ¿Qué más? Y la formación de la vena cava inferior
y el sistema de la vena cava inferior, ¿sí? ¿Qué elementos drenan a la cava inferior? ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, ni rama del tronco celíaco, ni rama de la mesentérica superior, ni rama de la mesentérica inferior van a drenar a la cava inferior. ¿Por qué no van a drenar la cava inferior? Porque van a formar parte del sistema porta enteropático. ¿Me están entendiendo, no? Hola. ¿Vamos bien o no? Sí, Pitu. ¿Vamos bien? Sí. Me frenan si no entienden, ¿sí? Me frenan si no entienden, ¿eh? Si no está mal pedo acá, ¿me entiendes, no? Tenemos que salir sabiendo acá, ¿claro? Si por ahí hablo muy rápido, por ahí me voy a la mierda, me agarra y me frenan, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en el retroperitoneo? La formación de conducto torácico, la cadena simpática, por delante la aorta abdominal con sus ramas parietales y viscerales, la formación de la vena cava inferior con sus ramas afluentes, ¿sí? ¿Y qué más tenemos? Estos ganglios simpáticos. Estos ganglios no son ganglios simpáticos. Ganglios o nódulos linfáticos. Ahí tenés, Brenda y Tati, nódulo linfático del retroperitoneo. ¿Sí? Tenemos preaórtico, retroaórtico, lateroaórtico izquierdo, lateroaórtico derecho, preaórtico, retroaórtico, lateroaórtico izquierdo, lateroaórtico derecho. Y los lateros aórticos derechos se dividen en pre-cava, retro-cava, inter-aórtico-cava, latero-cava derecho. Pre-cava, retro-cava, latero-cava izquierdo y latero-cava derecho. Y los latero-cava derechos se dividen en pre-cava, retro-cava, intra-aórtico-cava y esta que es la latero-cava derecho. Eso son nódulos linfáticos del retroperitoneo, ¿sí? De la parte posterior del abdomen. Y en la parte anterior tenemos nódulos linfáticos umbilicales, supraumbilicales y epigástricos, ¿sí? Que acompañan acá a la arteria epigástrica profunda. Bueno, nos le van a preguntar ese por Ese verde que está ahí atrás sería el conducto torácico. Este es conducto torácico. Conducto torácico. No creo que le pregunten esto, pero Brenda y Tati estaba rompiendo las pelotas y entonces Gracias, Pitu. ¿Y tú puedes repetir, por fin? Bueno, pre-aórtico, retro-aórtico, lateral-aórtico izquierdo. Y todo esto son lateral-aórtico derecho. Esto sirve todo para el final, ¿eh? El lateral-aórtico derecho se divide en pre-cava, retro-cava, inter-aórtico-cava y lateral-cava derecho. Son nódulos linfáticos retroperitoneo. El retroperitoneo. ¿De dónde sale esa división? ¿Cómo? Perdón, Pitu, ¿de dónde sale la división? ¿De dónde sale la división de la pre-cava, retro-cava, lateral? Eso es todo Rubier. Eso es Rubier. Eso es Rubier todo. ¿Sí? O sea que todos los látero derecho lateral aórtico derecho son todos los de la cava. Y ese bien pre-cava, retro-cava, lateral-cava derecho e interaórtico cava. Ok. Esto es cuando yo le hablaba a usted que, por ejemplo, que el ganglio de Cloquet, el intermedio profundo, lo linfático de los ganglios femorales profundos, que el ganglio intermedio, ganglio de Cloquet, era un centinela. ¿Por qué? Porque si hay un tumor de genitales externo y se saca el ganglio de Cloquet y no está comprometido, entonces se considera que está ahí, nomás está localizado. Entonces se saca el tumor con un buen margen quirúrgico y después se hace un vaciamiento de los ganglios linfáticos regionales. Pero si el ganglio de Cloquet ya está comprometido, ya se considera que ya se diseminó a todos estos nódulos linfáticos. O sea, la terapéutica va a ser más intensa. Esa es la importancia que tienen los nódulos linfáticos, ¿no? Y aparte, para estadificar los tumores que se consideran, por ejemplo, si son tumores que están por debajo del diafragma, si son tumores que ya están debajo del diafragma, pero hicieron metástasis por encima del diafragma y cosas así. Se toman ciertos parámetros, ¿me entiendes? Por eso que se pide la tomografía a veces para estadificar
para estadificar el grado ya del tumor, qué grados tiene y qué grado de avance tiene en el paciente. Por eso es importante los nódulos linfáticos. A ustedes inclusive ni le dan nódulos linfáticos. Pero como lo único no ¿eh? En el plexo solar había otros 2 ganglios laterales, ¿cómo se llaman? Tipo Pero esos ganglios son nerviosos, negra. Ah, Estos son nódulos linfáticos. Esto ahora se dice nódulos, pero eran ganglios. ¿Sí? Ustedes habrán visto en histología también como ganglios linfáticos. Y ahora en la nomenclatura internacional son nódulos, porque la parte de ganglio se dejó para la parte nerviosa, que sería esto. Son ganglios, por ejemplo, ganglios simpáticos estos, ganglios previscerales. Los semilunares, los mesentéricos superiores y los renales aórticos renales. Son ganglios previscerales, no porque estén delante de la víscera, sino porque están ante la víscera. Y entonces ahí le llega información parasimpática y simpática, ¿sí? El parasimpático, el vago derecho, el parasimpático, el vago derecho. ¿A dónde le llega? A los cuernos internos de los ganglios celíacos o semilunares, ¿sí? Mientras que al cuerno externo le llega al esplénico mayor. Así le preguntan el cuerno externo, el cuerno interno, ¿sí? Pero también recuerden de que el frénico derecho llega a formar parte del plexo solar. Por eso que yo le comenté a usted que después de la laparoscópica generalmente le duele el hombro derecho. A los pacientes le duele mucho, pasan 1 o 2 días, inclusive a veces semanas, le duele mucho el hombro derecho. ¿Por qué? Porque se estimula el frénico derecho. Y el frénico cuando desciende forma un plexo por encima de la cúpula pleural. El vértice del pulmón está cubierto por un ganglio, por un plexo del frénico, se denomina plexo suprapleural. Por eso que duele. Estos son ganglios linfáticos, que ahora son nódulos linfáticos, ¿sí? Estos son ganglios nerviosos. Los linfáticos ahora no son ganglios, sino son nódulos linfáticos. ¿Se entiende lo que digo, no? sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí lo que tienen que tener en cuenta esto, que terminan los cuernos, cómo está formado el plexo, no le van a hacer desarrollar nada, ¿me entiendes? No, por eso no se desesperen, no le van a hacer desarrollar nada. Acá lo importante es que nosotros podamos desarrollar todo y volver a recordar todo, pero desarrollar no creo que le hagan desarrollar, ¿sí? Bueno, ¿qué más? En el retroperitoneal lateral, lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, que bueno, el riñón derecho está más bajo que el izquierdo, las dimensiones por las dudas del derecho, de tanto el derecho como el izquierdo, las dimensiones del riñón es 12, 6, 3. 12 de longitud, 6 centímetros de anchura y 3 centímetros de espesor. El derecho está más bajo que el izquierdo por la presión que le ejerce el hígado. Por eso es que el uréter derecho pasa por delante de los vasos ilíacos externos, el izquierdo pasa por delante de los vasos ilíacos comunes. Creo que eso ya dijimos varias veces, espero que no vengan y se equivoquen, porque le pateamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Os repito. Sí, estamos. Bueno. Ahora, el riñón, fíjense, tiene cara posterior, segmento diafragmático, segmento lumbar. Esto es prácticamente una pregunta. Sí, lo que yo quiero que tengan en cuenta es las relaciones de la cara anterior, tanto el derecho como el izquierdo. El derecho se relaciona con la glándula suprarrenal derecha, con la primera porción del duodeno, el ángulo formado entre la primera y la segunda porción del duodeno y la segunda porción del duodeno. El derecho se relaciona con la glándula suprarrenal derecha, se relaciona con la primera porción del duodeno, el codo o ángulo que se forma entre la primera y la segunda porción del duodeno, a través de la fascia retroduodeno-pancrática. Retroduodeno-pancrática. Esa fascia retroduodeno-pancrática, recuerden que es la fusión entre el peritoneo parietal posterior y la hoja posterior del mesoduodeno. La hoja posterior del mesoduodeno se pega al peritoneo parietal posterior. Entonces, ¿con qué más se relaciona? Con el hígado, con el colon transverso, aunque alguna vez el colon transverso forma un canal cóncavo hacia arriba. Glándula suprarrenal, el codo formado entre la primera y la segunda porción del duodeno, la segunda porción del duodeno, la cara inferior del hígado y el colon transverso, ¿sí?
Esto quiero que miren porque esto preguntan, la relación. Acá se relaciona, por ejemplo, está cruzado por el colon transverso y su meso. Colon transverso y su meso, ¿sí? Se relaciona, dividir una porción supramesocólica, cólica e inframesocólica. La supramesocólica está en relación con el cuerpo y la cola del páncreas, la glándula suprarrenal izquierda y el vaso. Y entre el cuerpo y la cola del páncreas, la glándula suprarrenal izquierda y el vaso queda el triángulo gástrico. Y ese triángulo gástrico se relaciona con qué? Con la cara posterior del estómago, a través de la bolsa omental. A través de la bolsa omental, ¿sí? En la porción cólica con el colon transverso, en la porción inframesocólica. Esta es la que decía que se relaciona con el ilion. ¿Se relaciona con el ilion o no? No, ¿Por qué no? porque está al fondo el ilion. ¿Por qué? Porque está allá al fondo el ilion. Abajo. Acá estaría el yeyuno y acá está el ilion. Acá arriba estaría el yeyuno y acá abajo está el ilion. ¿Se entiende, no? Por eso acá arriba, estamos acá arriba con el riñón. ¿Sí? Eso preguntaban. Si el riñón izquierdo se relaciona. O, por ejemplo, preguntaban si el riñón izquierdo se relaciona con el duodeno. Ni ahí, ¿me entienden? No, por eso le digo, miren esto, miren esto. El riñón izquierdo no se relaciona con el duodeno, ¿sí? Preguntaban si el riñón izquierdo se relaciona con la cara posterior del duodeno. No, no se relaciona con el duodeno. O acá, por ejemplo, la cara anterior del riñón izquierdo se relaciona con el ilion, no con el yeyuno, ¿eh? Es yeyuno arriba, ilion abajo, ¿sí o no? Esa otra pregunta. Que se presta a veces para confusión, ¿me entiendes? Se presta para confusión. Bueno, los uréteres, recuerden que el derecho entonces pasa por delante de los vasos ilíacos externos y lo izquierdo por delante de los vasos ilíacos comunes, ¿sí? Ilíacas comunes. ¿Qué más tenemos? Esto que ven acá, fíjense, en cuanto al uréter, esta es la porción lumbar, está por delante de los psoas, ¿sí? Y en esa porción lumbar está cruzada el derecho por la raíz del mesenterio, eso preguntaron alguna vez, el derecho está cruzado por la raíz del mesenterio y va acompañado por los vasos ováricos, ¿sí? Ováricos, va acompañado por los vasos ováricos o testicular, ¿no? Aquí los vasos ováricos o testicular drenan a dónde? A la cava inferior, aquí drenan a dónde? A la renal izquierda, ¿sí? Esta es la porción lumbar del ureter, es la porción ilíaca, que a la derecha pasa por delante los vasos ilíacos externos, a la izquierda por delante los vasos ilíacos comunes. Después tiene una porción pelviana. Y la porción pelviana tiene segmento parietal y segmento visceral. Parietal y visceral, ¿sí? La parietal a la derecha está por delante los vasos ilíacos internos y la arteria uterina, ¿sí? ¿Estamos? Por delante de los vasos ilíacos externos y la arteria uterina. Y el izquierdo está por detrás de los vasos ilíacos internos y la uterina, esa es la parietal. Y la visceral, fíjense que en el hombre está penetrando en la vejiga, entre la vesícula seminal y la cara posterior inferior de la vejiga. Y en la mujer, acá sacamos la vagina, está entre la vagina y la cara posterior inferior de la vejiga. Ahí penetra la porción, el segmento visceral. O sea que tiene un segmento lumbar, un segmento ilíaco, una porción pelviana que tiene porción parietal y porción visceral, ¿sí? Porción visceral. Y tiene una porción que se denomina intraparieto-vesical. Intraparieto-vesical. Cuando entran los uréteres están a 4 centímetros separados unos de otros. Unos de otros están separados por 4 centímetros. Y cuando salen dentro de la vejiga están separados a 2 centímetros y medio. O sea que perdieron entre los dos 1,5 centímetros. Por ende, ¿cuánto es la porción intraparieto-vesical? 7,5 cada uno. Y esa porción intraparieto-vesical está en la pared de la vejiga. ¿Qué importancia tiene? Y tiene mucha importancia porque cuando la vejiga se llena de orina, comprime el uréter. Entonces, de esa manera, esa porción intraparieto-vesical es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando
Cuando la vejiga se llena, se colapsa, se cierra ese cemento intraparieto vesical e impide que la orina ascienda y dañe al riñón. ¿Y por qué va a dañar al riñón? Porque el riñón llega un momento que se dilata. Yo conocí una chica que no tenía la porción intraparieto vesical. Esa chica presentaba infecciones renales, no vesicales, no, ¿cómo es? Vesicales a repetición. Tenía infecciones renales, ¿sí? Y nunca le hicieron un urograma excretor, una uretrocistografía ni nada. Entonces, cuando se dieron cuenta, la chica tenía un problema grave en el riñón y quedó sin los dos riñones. ¿Por qué? Porque la orina no tiene la porción intraparieto vesical, la orina asciende, dilata todos los uréteres y después ya la orina le cuesta bajar porque aparte se aguantan la gana de orinar porque ya están acostumbrados y la médula del riñón se llena de líquido y ese líquido después se infiltra la corteza y termina destruyendo los glomérulos. Entonces la chica se perdió los dos riñones. Tenía 21 o 22 años, estudiaba psicología y estaba ya con ¿cómo es? En la máquina ¿cómo se llama? Para hacerle, no me acuerdo. Diálisis, ¿sí? ¿No? Ya estaba. Vito, no entendí lo de los 7 centímetros, no me dio la matemática. Si este está a 4 centímetros y adentro está a 2,5 centímetros, ¿cuánto penetraron cada uno? Es decir, entre los dos penetraron 1,5. Porque si está a 4 centímetros y adentro están separados uno de otro a 2,5 centímetros, quiere decir que entre los dos, 1,5 centímetros perdieron en la pared, ¿sí o no? Están en la pared. Y si vuelve entonces 1,5 centímetros, si entre dos, sería 7,5 milímetros. ¿Entendés para la cuestión? No. ¿Eh? Sí. No entendiste un carajo. Si atrás, cuando entran, no, le digo para ustedes, nomás para que vean la importancia que es la porción intraparieto vesical. O sea, entendí que tienen arriba, o sea, arriba están más unidos y cuando penetran están más separados, pero lo de los 7 No, centímetros... cuando entran están más cerca, mamita. Cuando entran están separados a 4 centímetros, pero adentro la vejiga están a 2,5. ¿Sí? O sea que perdió entre los dos, son con 2,5. O sea que entre los dos perdieron, están dentro de la vejiga 1,5. Bueno, les quiero decir que en la cara posterior inferior de la vejiga, dentro de la vejiga, esto me olvidé decirles, dentro de la vejiga, en la cara posterior inferior de la vejiga, si nosotros nos metemos dentro de la vejiga, vamos a encontrar que en la cara posterior inferior, acá tenemos los orificios ureterales. Los orificios ureterales, ¿sí? Y acá tenemos el orificio uretral. Esto, acá estas se continúan unas con otras, y acá también el músculo se continúa con otro. Entonces forma esto, se denomina trígono vesical. Trígono vesical. ¿Qué te preguntaban? La desembocadura de los dos uréteres en la cara posterior inferior de la vejiga y la desembocadura de la uretra forman un triángulo que se denomina trígono vesical. ¿Sí? Antes se denominaba trígono Lietó. Es decir, se denomina la nomenclatura francesa como trígono Lietó. Entre los orificios ureterales, que esto es lo que están a 2,5 centímetros. ¿Sí? Afuera están a 4 centímetros, acá adentro están a 2,5 centímetros. Más el orificio uretral forman un triángulo que se denomina trígono de Lietó o trígono vesical. Trígono vesical, eso sí preguntaba. El trígono vesical. ¿Sí? ¿Estamos? Y lo que sí preguntan es el colículo seminal en la uretra prostática del hombre, ¿sí? Recuerden que el cuello de la vejiga, le voy a hacer de vuelta,
acá está la próstata, a los lados, ahí está la uretra prostática, ¿sí? Y en la pared posterior de la uretra prostática está el colículo seminal, que es un vestigio de lo que iba a ser los genitales internos femeninos. Ahí está el utrículo prostático, en la parte media del colículo seminal overomontanum, está el utrículo prostático, que es el vestigio de lo que iba a ser la vagina. Y alrededor de la elevación, a los lados está el conducto eyaculador. ¿Y cómo se formó el conducto eyaculador? Nosotros tenemos acá en el Power, tenemos ahí, que el conducto deferente con el cuello y la vesícula seminal forman el conducto eyaculador, ¿sí? Y eso termina en la cara posterior de la uretra prostática. Cara posterior de la uretra prostática. Y entre la elevación del colículo seminal overomontanum y las paredes de la uretra prostática, encontramos orificio, y por ese orificio drenan las glándulas prostáticas. Por ese orificio drenan las glándulas prostáticas. ¿Sí? Las glándulas prostáticas. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, ¿qué más retroperitoneo? Este dibujito tiene que... ¿Ahí? ¿Puedes repetir la formación del conducto No sé qué decir. La formación del conducto eyaculador, dijo. Ah, el conducto eyaculador se forma por la reunión del conducto deferente más el cuello de la vesícula seminal. Cuello de la vesícula, esta es la vesícula seminal. Tiene fondo, cuerpo y cuello. Y este es el conducto deferente, ¿sí? Se reúne y forman el conducto eyaculador que termina en la pared posterior de la uretra prostática. Gracias. Aldana, no sé qué le pasa algo a tu micrófono, Aldana, bueno, parece que está hablando adentro del inodoro. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que hayan leído por ahí? Sí, también me dijeron que se preguntó relaciones, digo, articulaciones de vértebra Articulaciones el en año qué? pasado. ¿Quién dijo eso? Articulaciones entre lo que le No, me pueden dijeron pedir. que se preguntó eso. No, mentira. Lo que le puede preguntar es diferencia entre vértebras. Entre vértebras cervicales, lumbares y torácicas y lumbares. Diferencia entre vértebras. Ese sí le pueden preguntar. Eso pregunta en el práctico, ¿me entiendes? Bueno, entonces vamos a ver ahora. ¿Alguna pregunta de esto, no? Fíjense que acá abajo el límite inferior es el promontorio, acá y acá la cresta ilíaca, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a buscar otra. Vamos a buscar... ¿Tú podrías hacer, o sea, rápido lo que es eso de bolso mental y los forámenes, eso de entrada, los agujeros de entrada? Sí, ya voy a hacer, ya voy a buscar primero la... Voy a buscar Power, a ver. Bueno. Mediastino. Eso mediastino ya hicimos. Pelvis ya hicimos. Y ahora nos queda ver corazón. Vamos a ver estómago, esas cosas. Bueno, a ver. Estómago. Acá está. Pitu, Ahí. vi una pregunta hablando de vértebra acá que dice, ¿cuál de las siguientes es una característica de una vértebra lumbar típica? Opción A, foramen vertebral triangular. B, apófisis transversa poco voluminosa. C, cuerpo vertebral ovalado. D, apófisis dorsal o espinosa, única. Ahí, a ver, léeme vuelta, güey.
Dice, ¿cuál de las siguientes es una característica de una... A, foramen vertebral triangular, Sí, apófisis transversa poco voluminosa, no, cuerpo vertebral ovalado, riñonado sería. apófisis dorsal o espinosa única. Sí. ¿Cuál Ahí sería? tiene, que el cuerpo es grande, es riñonado, la apófisis transversa es larga, por eso se denomina apófisis costiforme, y la apófisis espinosa es única, es cuadrangular. Porque acá marcaron tipo corregido, habían puesto el de cuerpo vertebral ovalado, pero en el corregido pusieron que es la foramen vertebral triangular. El foramen vertebral es triangular, sí. Entonces sería la primera respuesta, foramen vertebral triangular. Sí, esa sería la correcta. Súper. Manda al grupo. Porque el ovalado ese no me cierra, ¿viste? Porque no sabe qué ovalado, riñonado, ¿vale? Claro. Sí. Gracias. Bueno. Entonces, recuerden que acá en la cavidad peritoneal, nosotros tenemos acá tenemos estamos dentro de la cavidad peritoneal. ¿Y qué tenemos en la cavidad peritoneal? El esófago, ¿sí? El esófago, recuerden que está en relación con la cara posterior del hígado, ¿sí? Y por delante del esófago está el vago izquierdo. Vago. ¿Pito está transmitiendo? Pito no se ve. Para que no. Para. Ahora sí. Sí. Entonces esto es cavidad. Acá, ahora estas líneas, fíjense, las líneas horizontal superior, horizontal inferior, y las dos líneas verticales nos dividen la pared anterolateral del abdomen. Vamos a hacer por las dudas. Entonces, esta topografía superficial clínica o semiológica del abdomen, la topografía superficial del abdomen, ¿sí? Se basa en el trazado de dos líneas horizontales, una superior y otra inferior. La superior pasa por la parte más declive de la cavidad torácica. La inferior va de una cresta ilíaca a la otra, o bien de la espina ilíaca anterosuperior a la otra. Eso nos divide en tórax abdominal, abdominal media y abdomen pelviano. La tórax abdominal se denomina así porque está por detrás de los emitores y por debajo del diafragma. Esta es la abdominal media y esta es la abdomen pelviano. Entonces trazamos dos líneas hemiclaviculares que van a la parte media de la arcada femoral. Nos divide la tórax abdominal, la abdominal media y la abdomen pelviana en tres regiones secundarias. En la tórax abdominal tenemos hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo. En la abdominal media tenemos flanco derecho, mesogastrio o región umbilical y flanco izquierdo. Y en la abdominopelviana tenemos fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, hipogastrio. Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo. Flanco derecho, región umbilical o mesogastrio, flanco izquierdo. Fosa ilíaca interna derecha, hipogastrio, fosa ilíaca interna izquierda. ¿Sí? Esa es la topografía del abdomen, ¿sí? Topografía superficial, clínica o semiológica. Y luego hay una topografía profunda, pero primero vamos a ver esto. Acá tenemos el esófago, dentro de la cavidad peritoneal tenemos el esófago, y el esófago por delante del esófago, nosotros sabemos por delante del esófago hasta el vago izquierdo, por detrás el vago derecho. Este es el estómago, recuerden, ¿sí? Tiene una cara anterior, una cara posterior, una curvatura menor y una curvatura mayor, ¿sí? Cara anterior, cara posterior, curvatura menor, curvatura mayor. El esófago, recuerden, tiene 25 centímetros de longitud y se extiende del borde inferior de la faringe, va por el mediastino, atraviesa el diafragma, penetra en el abdomen y termina en el cardias. El cardia es el orificio superior del estómago. Y el esófago en ese trayecto, en la parte inferior de la región cervical, en el mediastino, en el diafragma y la región abdominal, en conjunto tiene 25 centímetros de longitud. 25 centímetros de longitud. Y el estómago
tiene 25 centímetros de longitud, 10-12 centímetros de anchura y en sentido anteroposterior 8 a 9 centímetros en sentido anteroposterior. ¿Por qué? Porque las paredes sabemos que están separadas unas de otras. ¿Y por qué están separadas? Por aire. Por eso esa porción de aire que tiene el estómago se denomina cámara gástrica. ¿Sí? Cámara gástrica. Ahora, la curvatura menor del estómago, recuerden que está unido al ilio del hígado por el omentos menor. Y esta es la curvatura mayor, ¿sí? La curvatura mayor está unida al diafragma por el ligamento gastrofrénico o gastrodiafragmático. O frénico, gastrofrénico o gastrodiafragmático, ¿sí? O ligamento suspensorio. La parte media está unida al vaso por el epiplón gastroesplénico. Y la parte inferior está unida al borde anterior del colon transverso por el epiplón gastrocólico o epiplón mayor. Acá tenemos el hígado. A nivel de L1, el estómago se continúa con el duodeno. Y el duodeno, recuerden que es la porción fija del intestino delgado. El duodeno es un tubo que se parietaliza como consecuencia de la parietalización de la hoja posterior del mesoduodeno al peritoneo parietal, formando la fascia retroduodeno-pancreática, ¿sí? Que no solamente fija el duodeno, sino también fija la cabeza y el cuello del páncreas. Eso se denomina retroduodeno-pancreática. A nivel de la flexura duodeno-yeyunal o ángulo duodeno-yeyunal, se continúa con la porción móvil del intestino delgado. Y esa porción móvil del intestino delgado se denomina yeyuno en la parte superior, ilion en la parte inferior, ¿sí? Y eso está unido por un meso, se denomina mesenterio propiamente dicho. En el interior del mesenterio, si por ahí le preguntan contenido del mesenterio, que es más pregunta de final, pero por las dudas vamos a atajarnos, es los vasos mesentéricos superiores, o sea, arteria mesentérica superior, vena mesentérica mayor y nódulos linfáticos mesentéricos superiores. Están en este espacio que estaría acá, ¿sí? En esta zona donde estaría el mesenterio. Yo acá le saqué el mesenterio, ¿sí? Pero acá estaría la raíz del mesenterio, la raíz o borde adherente, y acá estaría el borde libre o borde intestinal, ¿sí? El yeyuno ilion. Entonces, este yeyuno en la parte superior, ilion en la parte inferior, termina en el colon ascendente. Entonces el orificio se denomina iliocólico. Hay una válvula ahí que se denomina válvula iliocólica, ¿sí? Tiene dos válvulas, una superior y otra inferior. Y esa válvula impide que haya un retroceso de la materia fecal hacia el ilion, ¿sí? Hacia inserción del mesenterio. Es flanco lateral izquierdo entre L1 y L2, pasa por dentro de la cuarta porción del duodeno, por delante del gancho del páncreas y la tercera porción, luego pasa por delante la cava inferior y siguen los vasos ilíacos comunes hasta el ángulo iliocólico, ¿sí? Flanco izquierdo entre L1 y L2, pasa por dentro de la cuarta porción del duodeno, luego por delante el gancho del páncreas y la tercera porción, la vena cava inferior, los vasos ilíacos externos y llega al ángulo iliocólico, ¿sí? Esa es la raíz del mesenterio. Esa es la raíz o borde adherente del mesenterio, y el borde intestinal envuelve al yeyuno ilio. La raíz o borde adherente tiene 15 a 18 centímetros y el borde libre o borde intestinal tiene 6 metros. 6 metros, ¿sí? 6 metros. La raíz del mesenterio, yo quiero que tengan en cuenta que antes preguntaron alguna vez, la raíz del mesenterio le cruza al uréter derecho, ¿sí? Al uréter derecho. Y la raíz del mesocolon le cruza al uréter izquierdo. Y hay una pregunta que yo no le hablé de esa, es, vieron que una de las características del intestino grueso es que tiene mayor diámetro, que presentan abolladuras o austras, ¿sí? Y cintillas musculares longitudinales, que se denominan tenias. Son cintas, ¿sí? Musculares longitudinales denominadas tenias. Y a lo largo de las cintas musculares longitudinales encontramos pequeños mesos con grasa en su interior que se denominan apéndices epiploicos. No sé si les nombraron eso.
lo que preguntaban siempre era, ¿cuál es la porción del intestino grueso que más apéndice epiploico tiene? El colon sigmoide. El colon sigmoide es la porción del intestino grueso que más apéndice epiploico tiene. O sea que alrededor están envueltos por un meso, ¿sí? Hay un meso y dentro tiene, a lo largo del intestino grueso tiene, ¿cómo es? Grasa. La parte del intestino grueso que mayor cantidad de apéndice epiploico tiene el colon sigmoide. El colon sigmoide, ¿sí? Ahora, el ciego es la porción inicial del intestino grueso, ¿sí? Y en la cara interna del ciego, en el ángulo iliocecal, la terminación del ilion con el ciego, por eso esto es ilion, este es yeyuno. En el ángulo iliocecal encontramos la implantación del apéndice vermiforme o vermicular. El ciego y también iliopélvico, pueden ser iliopélvico o sigmoide, ¿sí? Iliopélvico o sigmoide. El ciego tiene 6 a 8 centímetros, se continúa con el colon ascendente. El colon ascendente, algo que no entendí, Aldana, algo importante del apéndice epiploico. Sí, era 3 o algo así. Son 3 a la derecha y a medida que van descendiendo después son 2. Pero lo que siempre preguntaban del apéndice epiploico, de las cintas musculares longitudinales, es los apéndices epiploicos. ¿Cuál es la parte del colon que tiene mayor cantidad de apéndice epiploico? Que el colon sigmoide. Eso es lo que siempre preguntaban. Ahora, el número de apéndices epiploicos, de cintas musculares longitudinales, nunca preguntaron. Nunca preguntaron. Pitu, ¿cómo era que dijiste lo de la raíz del mesenterio? La raíz del mesenterio se inserta en el peritoneo parietal posterior a nivel de L1 y L2 flanco izquierdo, pasa por dentro la cuarta porción, luego por delante el gancho del páncreas y la tercera porción del duodeno. Acá sigue por delante de la vena cava inferior, después sigue los vasos ilíacos externos, y llega al nivel de la fosa ilíaca interna derecha a nivel del ángulo iliocólico. Este iliocecal. En el iliocecal encontramos la implantación del apéndice. En el iliocólico, es decir, este es el iliocólico, el iliocecal, ¿sí? De la extremidad superior del ciego al ángulo hepático del colon, el colon ascendente, ¿sí? Tiene entre 8 a 15 centímetros de longitud. Desde el ángulo cólico derecho o ángulo hepático del colon al ángulo esplénico del colon, tenemos el colon transverso. Y ese colon transverso tiene entre 40 a 80 centímetros de longitud, normalmente tiene 50. Del ángulo esplénico, el ángulo esplénico del colon está más alto que el ángulo cólico, ¿sí? El ángulo esplénico está más alto que el ángulo cólico derecho, o sea, que el ángulo hepático. Del ángulo esplénico a la cresta ilíaca está el colon descendente, que tiene 12 centímetros. Y del colon ilíaco, de la cresta ilíaca, hasta el borde interno del psoas, el colon ilíaco. Ese no tiene dimensiones, depende de la dimensión de la pelvis. Y del borde interno del psoas a la tercer sacra, el colon pélvico, iliopélvico o sigmoide, ¿sí? Y esto siempre preguntan casi. De la tercer sacra al orificio anal, el recto. Y el recto tiene 2 porciones, una porción pelviana, ¿sí? Que se dilata y se denomina ampolla rectal, y una porción perineal o anal que atraviesa el elevador del ano y el esfínter externo del ano. ¿Sí? El elevador del ano y el esfínter externo del ano. Bueno. De estómago, lo que tiene que saber cómo está irrigado, que vamos a hacer ahora, cómo está irrigado el estómago. ¿Sí? Bueno, acá está el estómago, está la porción vertical y la porción horizontal, forma una J. La porción vertical tiene el fundus en la parte superior que corona el cuerpo, ¿sí? Corona el cuerpo, y esto se denomina porción horizontal o antropilórico. Y en la unión de la porción vertical con la porción horizontal tenemos la tuberosidad menor. Esto es fundus o fondo
o tuberosidad mayor, y acá estaría la tuberosidad menor. Tiene la forma una J, ¿sí? Ahora, tiene un borde interno, curvatura menor, borde externo, curvatura mayor, orificio superior o cardia, orificio inferior o píloro, ¿sí? Detrás del estómago encontramos la bolsa mental, ¿sí? La bolsa mental. A ver. Esa bolsa mental, nosotros a este nivel de la bolsa mental tenemos un orificio. Todo esto que tiene acá, esta es la bolsa mental, que es una cavidad que se formó dentro de la cavidad peritoneal. Un divertículo de cavidad peritoneal. Es una cavidad que se formó dentro de esto que está acá, que es la cavidad peritoneal. Acá sacamos el peritoneo parietal anterior, peritoneo parietal lateral, peritoneo parietal posterior. Y acá tenemos este espacio que queda atrás del estómago, es la bolsa mental. A este nivel la bolsa mental tiene un orificio, que arriba es el pliegue gastrohepático, gastropancrático, abajo el pliegue gastrohepático y adelante la curvatura menor del estómago, ¿sí? Esos elementos que son el pliegue gastropancrático, el pliegue gastrohepático y la curvatura menor del estómago forman un orificio elíptico que se denomina abertura de la bolsa mental. Abertura de la bolsa mental. El pliegue gastropancrático u hoz de la gástrica izquierda, el pliegue gastrohepático u hoz de la hepática, y la curvatura menor del estómago forma un orificio elipsoide que divide la bolsa mental en una parte izquierda y una parte derecha. En la parte izquierda se denomina bolsa mental propiamente dicha, y la parte derecha se denomina vestíbulo de la bolsa mental. La abertura de la bolsa mental entonces divide a la bolsa mental en una parte izquierda y una parte derecha. La parte izquierda se denomina bolsa mental propiamente dicha, la parte derecha se denomina vestíbulo. Esa bolsa mental propiamente dicha no solo tiene límites, ¿sí? A ver si tengo acá. Sería, por delante sería la cara posterior del estómago con su revestimiento visceral. Esta es la cavidad del estómago, esto que está acá. Entonces, por delante la cara posterior del estómago con su revestimiento visceral. Por delante. Por detrás sería esto que ven acá, que sería esto, que sería la fascia retropancrática, ¿sí? Que resulta del adosamiento de la hoja posterior del mesogastrio posterior, que sería esto, mesogastrio posterior, la hoja posterior, al peritoneo parietal posterior. Entonces, hacia atrás tenemos el peritoneo parietal posterior definitivo, que es la fusión del mesogastrio posterior al peritoneo parietal posterior y forma la fascia retropancrática. Esa es la pared posterior. La pared superior es el ligamento suspensorio del estómago. Y la pared inferior es, hacia atrás tenemos la cara superior del colon transverso y su meso. Y en la parte anterior tenemos esto que es el epiplón gastrocólico. Epiplón gastrocólico o epiplón mayor. Mientras que a la izquierda tenemos el epiplón pancrático esplénico y gastroplénico. Bolsa mental. Por delante la cara posterior del estómago con su revestimiento visceral. Por detrás el peritoneo parietal posterior definitivo, resultante del adosamiento de la hoja posterior del mesogastrio posterior al peritoneo parietal posterior, formando la fascia retropancrática que contiene en su interior el mesogastrio el cuerpo del páncreas. Eso pared anterior, pared posterior. Pared superior el ligamento suspensorio del estómago y la pared inferior hacia atrás tenemos el colon transverso submeso y hacia adelante tenemos el epiplón gastrocólico o epiplón mayor. A la izquierda encontramos el epiplón pancrático esplénico y vasos gastroplénicos, ¿sí? Están separados unos de otros por una cresta, un surco vertical que se denomina receso esplénico. Eso es la bolsa mental, mientras que el vestíbulo de la bolsa mental está a la derecha de la abertura de la trascavidad, ¿sí? O de la bolsa mental, que estaría a la derecha, estaría el vestíbulo de la bolsa mental. Ese vestíbulo de la bolsa mental, ¿sí? Tiene, fíjense, por delante depende
A la izquierda la gastrodenal no se adosa, entonces por delante es el aumento menor y la primera porción del duodeno. Eso es a la izquierda la gastrodenal, ahí está la gastrodenal, a la izquierda es, ¿sí? Esto que está acá que es el aumento menor y la primera porción del duodeno. ¿Por qué la primera porción del duodeno? Porque esa primera porción del duodeno a la izquierda la gastrodenal no se adosa. A la derecha la gastrodenal, o sea, a través, esta es la pared anterior. A la derecha la gastrodenal sí se adosa, la primera porción. Entonces a ese nivel es solamente aumento menor. Hacia atrás tenemos el peritoneo parietal posterior definitivo. ¿Sí? Peritoneo parietal posterior, o si no, que contiene en su interior a esto. Eso que está ahí está graficado, está esquemáticamente, que no sería más que esto que ven acá, que es el cuerpo del páncreas. ¿Sí? El cuerpo del páncreas. Y a ver. Entonces, por delante el aumento menor y la primera porción del duodeno, a la izquierda la gastrodenal, a la derecha el epiflón menor, no, aumento menor. Hacia atrás, peritoneo parietal posterior, que contiene, dijimos, el cuerpo del páncreas. ¿Sí? Hacia arriba, el peritoneo que cubre la cara inferior del hígado, el lóbulo caudado. Y abajo, en la reflexión del peritoneo parietal posterior sobre la hoja posterior del aumento menor. Reflexión de la hoja posterior del peritoneo parietal sobre la hoja posterior del aumento menor. Y acá la reflexión del peritoneo parietal sobre la hoja posterior del mesoduodeno. ¿Por qué? Porque esta porción no se adosa. Mesoduodeno, acá sí se adosa, entonces va directamente con el aumento menor. En esta no se adosa, entonces forma parte del mesoduodeno. Esto es vestíbulo de la bolsa mental. Ahora, hay un orificio, este orificio que ven acá, que se denomina forámeno mental o hiato de Winslow. Forámeno mental o hiato de Winslow. Y ese forámeno mental o hiato de Winslow está delimitado, ¿por qué? Por el borde libre del aumento menor. ¿Y qué encontramos en el borde libre del aumento menor? El pedículo hepático. ¿Y cómo se dispone el pedículo hepático? La vena porta en un plano posterior, por delante a la izquierda la arteria hepática propia, y por delante a la derecha el conducto hepatocolédoco. Conducto hepatocolédoco. ¿Sí? Tenemos que ver vías biliares que preguntan, sobre todo en el práctico, ¿sí? El conducto hepatocolédoco. Entonces, por delante el borde libre del aumento menor, entonces, que contiene el pedículo hepático. Disposición del pedículo hepático. Vena porta en un plano posterior, por delante y a la izquierda la arteria hepática propia, por delante de la derecha el conducto hepatocolédoco. Por delante el límite anterior, entonces por detrás la elevación del peritoneo determinado por la cava inferior. Por arriba la cara inferior del hígado. ¿Sí? La cara inferior del hígado, ¿sí? Esta es la segunda porción. Estamos mirando de afuera, ¿sí? La segunda porción del duodeno. Estamos mirando de acá afuera. Esta es la segunda porción y acá está el aumento menor. Entonces, esto que ven acá. Este es el forámeno mental. Por delante, el borde libre, el aumento menor, que contiene el pedículo hepático. Por detrás, la elevación del peritoneo determinado por la cava inferior. Por arriba, la cara inferior del hígado. ¿Sí? Si le preguntan por debajo, la reflexión del peritoneo parietal posterior sobre la hoja posterior del aumento menor. A nivel del T12, entonces, la aorta da origen al tronco celíaco, y ese tronco celíaco da origen a la gástrica izquierda, a la esplénica y a la hepática, ¿sí? Gástrica izquierda, esplénica y hepática, ¿sí? La gástrica izquierda nace del tronco celíaco. Algunas veces nace de la cara superior del tronco celíaco y se comporta como una rama colateral. Esa arteria gástrica izquierda va a la extremidad superior de la curvatura menor del estómago, ¿sí? A la extremidad superior de la curvatura menor del estómago y da un tronquito que se denomina cardio, porque va al cardia, esófago, porque va al esófago, tuberositaria anterior, a la cara anterior de la tuberosidad mayor del estómago. Pero también puede dar un ramito que va al hígado, ¿sí? Un ramito hepático. Y luego se divide una rama anterior y una rama posterior terminal que va por la cara anterior y posterior de la curvatura menor del estómago.
La otra arteria es la hepática común, que da origen a la pancreática duodenal, no, a la gastrodenal y a la hepática propia. La hepática propia asciende por el borde libre, el aumento menor, al ilio, el hígado, sí, y en su trayecto da la arteria gástrica derecha, que es una rama anterior y posterior, que se anastomosa con la rama anterior y posterior de la gástrica izquierda y forma esto. ¿Y qué es esto? Círculo arterial de la curvatura menor del estómago. Círculo arterial de la curvatura menor del estómago. Y luego va el ilio, el hígado o porta hepático, y sigue una rama izquierda, una rama derecha, y la rama derecha da la cística. ¿Sí? Ahora, la gastrodenal da la pancreática duodenal superior posterior, pancreática duodenal superior anterior, y la gastromental o gastropiploica derecha. Pancreática duodenal superior posterior, pancreática duodenal superior anterior, y la gastropiploica o gastromental derecha, que se anastomosa con la gastropiploica o gastromental izquierda, rama de la esplénica, que forman la arcada arterial de la curvatura mayor del estómago. La parte superior de la curvatura mayor del estómago está irrigado por las gástricas cortas, rama de la esplénica. Rama de la esplénica. La esplénica se dirige hacia la izquierda por detrás del cuerpo del páncreas, describiendo una serie de sinuosidades que se observa a nivel del borde superior del cuerpo del páncreas. Luego pasa por delante de la cola del páncreas y a través del epiplón pancreático esplénico al vaso. En su trayecto da ramito de la pancreática dorsal y ramitos pancreáticos que va al cuerpo y la cola del páncreas. ¿Sí? Y luego de pasar por delante de la cola del páncreas, llega al epiplón pancreático esplénico al vaso. Pero antes de penetrar al vaso, da un ramito que llegan a través, ¿sí?, del epiplón gastroesplénico y se distribuyen por la parte, si se distribuyen por la parte superior de la curvatura mayor, son los vasos gástricos cortos, pero también da la arteria gastropiploica izquierda o gastromental izquierda, que se va a anastomosar con la gastropiploica derecha y forman la arcada arterial de curvatura mayor del estómago. Esto hay que saberse. Irrigación de estómago, ¿sí? Irrigación de estómago. Buenos días. Acá me falta. La curvatura menor del estómago, la curvatura menor del estómago, el esófago y la primera porción del duodeno está unida al porta hepático. Por esto que se denomina aumento menor. El aumento menor tiene tres porciones, una par densa o par condensa, ¿sí? Un ligamento hepatogástrico o paraflasia y un ligamento hepatoduodenal o par vasculosa. En la par densa encontramos ramitos hepáticos del vago izquierdo y también podríamos encontrar ramitos hepáticos, rama de la arteria gástrica izquierda, pero es inconstante, por la par densa. Por el ligamento hepatogástrico, ¿sí?, o par flácida, ahí no encontramos nada. Las dos están adosadas unas con otras. Y este se denomina ligamento hepatoduodenal o par vasculosa. Y ahí está el borde libre del aumento menor. ¿Y qué encontramos ahí? El pedículo hepático. La vena porta, en un plano posterior, por delante y a la izquierda, la arteria hepática, por delante y a la derecha, la arteria, el conducto hepatocolédoco, el conducto biliar, que es el conducto hepatocolédoco, ¿sí? Conducto hepatocolédoco. Y las vías biliares son intrahepática y extrahepática, ¿sí? Las vías biliares son intrahepática y extrahepática. Ojo con esto, en el práctico. La extrahepática, que es la que nos interesa, se forma por un conducto hepático izquierdo, hepático derecho del hepático común. Hepático izquierdo, hepático derecho del hepático común que recibe el cístico y forma el colédoco. Y ese colédoco va a terminar en la parte media de la cara interna de la segunda porción del duodeno, juntamente con el conducto principal del páncreas, que es el conducto de Wilson, ¿sí? Vías biliares extrahepáticas, conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, conducto hepático común, que recibe el cístico y forma el colédoco, que termina en la parte media de la cara interna de la segunda porción del duodeno. La carúncula duodenal mayor
En el 50% de los casos tiene como una ampollita que se denomina ampolla de Vater. En la cara interna, la segunda porción del duodeno, el conducto, las vías biliares va a drenar juntamente con el conducto principal del páncreas, que es el conducto de Wilson, por delante y por encima del conducto accesorio del páncreas. Vía biliar extrahepática. Pero esta vía biliar extrahepática, ojo con esto, dividimos principal y accesorio. ¿Y cuál es la principal? Hepático izquierdo, hepático derecho, hepático común, coledoco. ¿Y cuál es la accesoria? La vesícula biliar y el cístico. Vías biliares, ¿sí o no? Bueno, sí, me cansé. Mañana tengo tiempo, ustedes me dicen, ¿no? Mañana cuándo nos conectamos, ¿sí? Mañana a la mañana no pueden. Mañana tienen clase. Puede ser a esta hora, tipo 9. Mañana a las 9. Tipo 9, sí. Y bueno, no sé qué piensan los